Hola. Si no me pongo los anteojos no veo a nadie. Hola, Maricia Salcedo, Felipe, Susana, todos los que se unen y dicen hola para luego largarse. Porque eso hago yo también a veces. Cuando hay alguien haciendo un vivo, entro para zapear y de ahí me voy y luego me entero de que me saludaron o algo así. Y me siento muy mal, me siento una traidora. Y no es que yo quiera manipularles para que se queden en ese vivo, pero que quede ahí en mente lo que yo siento cuando entro a un vivo y luego me voy y me entero de que me saludaron. Hola, Roberto Norabuena. Es Norabuena, no Norambuena, mira tú. Oye, que tengan una bonita tarde. Les agradezco muchísimo que se estén conectando. Como saben, hoy día tengo una conversación con otra candidata que se llama Shadia Valdés. Ella es de Podemos. Esta vendría a ser como nuestra séptima u octava charla, conversación con candidatos. Me parece que salió bonito porque salió de la nada, que teníamos ganas de conocer algunos candidatos y bueno, hubieron candidatos que se ofrecieron a estar y me pareció sumamente bonito. Ha servido bastante, creo. Porque después de las charlas con candidatos, mucha gente me escribe para intercambiar ideas sobre lo que hablaron los candidatos y tal. Hola, Reina, ¿cómo estás? Estas plantas que ustedes ven atrás son unas plantas que se llaman sanseivieras. Son de distintos tipos. Mira, esa me la regaló un jardín botánico y esta de acá la compré yo. Y el otro es un cactus que tiene un híbrido de florcita en la cabeza. Son unas plantas bien bonitas. Lenguas de suegra se llaman. Bien prolíficas. Yo estoy todo el rato plantando plantas en distintos lugares porque le salen hijitos por todos lados. Como algunas personas. Sobre todo muy cristianas. Desde Tegucigalpa, Honduras. Durán de Liana. Un beso. Saludos de Ica. Ica fue el último lugar al que yo pensaba ir antes de que venga el coronavirus. Tenía programada una charla, una conversación sobre las metamemorias, pero bueno, todo se fue cayendo y ya sabemos en qué circunstancias estamos. Sobre política del afecto, que es algo de lo cual me han hablado muchísimo los candidatos, hay un par de cosas que me gustaría dejar en claro. Para los que recién llegan y no saben qué es política del afecto es un movimiento ciudadano que tiene como fin conseguir que hagamos una nueva forma de política, que es una política que no es política del odio y que no le pide a las personas que voten contra alguien, sino que es propositiva y genera una ciudadanía constructiva. No es un partido, porque yo soy aprista y no puedo militar en otro partido, sino que es un movimiento ciudadano. Así que cada vez que un candidato me ha hablado sobre política del afecto, yo le digo que se pueden unir a política del afecto, porque mientras más seamos de distintos partidos y sea un tema multipartidario o no partidario, apartidario, vamos a conseguir que se vuelva a ser una política de propuestas, una política basada en el afecto hacia el ciudadano, sin que... No estoy diciendo que en la política del afecto un político no confronte con otro político, porque la política también es la confrontación de ideas. Pero estoy diciendo que en el momento en que tú haces política y asumes un cargo público, no te olvides nunca de quién te lleva al lugar donde estás, quién te llevó al Congreso, quién te llevó a la presidencia de la República. Ese es el afecto que tú no debes perder, el contacto con las personas. Un saludo de Sharon Tupac, desde Savannah, Georgia, siempre pendiente. Ay, gracias Sharon. ¿Apellidas Tupac? Eso es un apellido que me hubiera encantado tener a mí. Hay una chica en la tele que se apellida, Lourdes se llama, Tupac Yupanqui, y yo le tengo una envidia a su apellido. O sea, estoy felicísima de ser una García, pero también me encantaría ser una García Tupac Yupanqui. Saludos desde San Juan del Lurigancho. Fabio Dulce, me parece que conozco a ese chico. Bueno, vamos a invitar entonces a Shadia. Ella es Shadia Valdés, candidata de Podemos, que es un partido que para mí es bastante polémico y lo voy a hablar con Shadia. Denme un segundo que la voy a invitar. Un segundito, por favor. Ahora vamos a ver si entra Shadia, ¿ya? Saludos, Gustavo. Saludos desde Piura. Jesús, yo viví en Zorritos en el 2001, pero antes de eso ya pasaba muchísimo tiempo en Zorritos, desde los 5 años. Por ahí voy a encontrar alguna foto para mostrarle de cuando tenía 5 años y me iba y me ponía como una aceituna de color y con mi pititabla.
super surfer con mi tabla de Tecnopor. Y ahí estaba, pues. Y luego con los años terminé yéndome a vivir al norte. Y si pudiera, en ese momento volvería a hacerlo, ¿eh? Realmente. Ojalá pudiera. Hola, hola Judith. Estamos esperando que Shadia se conecte. Yo ya le mandé la invitación. Ojalá que se conecte pronto. Entonces queda claro lo de política del afecto, que no es un partido, que yo no estoy haciendo proselitismo ni nada, sino que es más bien una invitación a que todas las personas hagan otro tipo de política. Diana, no soy más norteña que tú, pero definitivamente tú eres más trujillana que yo. Más tumbesina, pocas, ¿ah? Pocas. Más tumbesina que yo, no te creo. Tumbes, capital de las conchas negras y el marisco afrodisíaco. Así que si estás por ahí. Oye, Pico, ahí está. Liliana Núñez, por culpa de Liliana Núñez y su marido, ex marido, es que yo terminé conociendo tanto tumbes y zorritos. Pico, te quiero mucho. Es a las 6 p.m., pero Shadia no me contesta. ¿Me irá a chotear la invitada? Ahí va. De nuevo, ¿ya? La segunda. Si no me contesta hasta las 18:10. ¡Ey! Ya te estaba choteando yo. ¡Hola! Hola Carla, perdón, tuve problemas de conexión. Iba a intentarlo por la laptop, pero ya lo estoy haciendo desde el celular. Hola, Shadia, pero qué bueno que hayas estado, porque yo ya estaba amenazando, estaba haciendo bullying y todo. No, discúlpame, más bien, mucho gusto en conocerte. Te quiero agradecerte el espacio. Disculpa la demora, he tenido problemas, no estoy muy familiarizada con el Instagram, así que por eso me estoy conectando desde el celular. Muchas gracias. No, gracias a ti por estar aquí. Eres la primera candidata y creo que única que vamos a tener de Podemos ya por un tema de tiempo. Y me interesa un montón porque tenemos algunos amigos en común y me han dicho que tú eres una súper candidata y me han mandado un montón de clips tuyos donde te enfrentas directamente a lo que yo llamo la izquierda parásita. Tienes una forma de ver la vida totalmente anticaviar y quisiera que nos cuentes un poquito de eso. Sí, en realidad, bueno, para que me conozcan, mi nombre es Yadia Valdés, soy abogada, estudié en provincia y como tú bien lo mencionas, soy anticaviar por muchas razones. Y sobre todo ahora en pandemia, nosotros hemos iniciado una campaña de primero lo primero, porque hay muchas familias, Carla, que no han contado con acceso al agua potable durante la pandemia. Hay muchas familias que ni siquiera las autoridades las han visitado, ni municipales, ni del gobierno central, absolutamente nadie para que ellas puedan recurrir a una persona, no han recibido un bono, no han recibido una canasta, o sea, prácticamente han estado en completo abandono. Entonces, eso es algo por lo cual nosotros iniciamos esta campaña primero lo primero, porque vemos cómo el gobierno ha priorizado otras agendas, ¿no? Cuando lanzaron la noticia, por ejemplo, de este famoso premio del Ministerio de Cultura hacia una muchacha, bueno, que ahorita no recuerdo, a Mayra, Mayra, nosotros, exacto. Entonces nosotros estábamos en Villa María en una visita y se nos acercó un señor, un artesano, y nos mostró su indignación y nos mostró los documentos que él había presentado meses antes al Ministerio de Cultura solicitando apoyo porque prácticamente lo había perdido todo durante la pandemia. Y supuestamente este ministerio que debería garantizarles a ellos, a los artesanos, a los artistas, a todas las personas alguna ayuda o algunas herramientas para que puedan al menos llevar esta pandemia, pues no recibieron absolutamente nada. Y sin embargo vemos como otros que son ligados a este círculo, a estos caviares, que por cambiarle una última letra a la palabra, creen que ya están cambiando el mundo cuando no es así. Lamentablemente aquellas personas que sabemos lo que es violencia, que hemos trabajado de la mano con mujeres que han sido violentadas o incluso que hemos sido víctimas de violencia, sabemos que las cosas no se cambian así. No se cambian simplemente con cambiar una letra en una palabra. Eso creo que es puro show. Yo estoy en contra de eso. Yo he sido regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Actualmente soy jefa de desarrollo social. Y durante la pandemia ah, también hemos tenido comentarios. ¿Qué has hecho tú durante la pandemia? Seguro ahora recién estás viniendo a pedir el voto. No. Nosotros llevamos trabajando con un equipo 10 años, Carla. 10 años trabajando en escucha, Lima. perdón, pero ¿qué edad que hace 10 años trabajas en un tema de ayuda social? Cuéntame. Tengo 32 años, llegué a Lima a los 21, llegué a Lima a los 21 años porque yo soy ¿De dónde? provinciana, de Tacna, estudié en Tacna, en la Universidad Nacional Jorge Basadre, y aunque nací aquí en Lima y me considero rimense porque crecí en el RIMAC, este, regresé a Lima con las ganas de buscar un mejor futuro, porque en provincia, imagínate, si aquí en Lima están así, en provincia
hay limitaciones. Queramos o no, lamentablemente la descentralización no ha funcionado. En el tema educativo en Tacna, en la época en la que yo estudié, solamente habían dos universidades, la Universidad Nacional Jorge Basadre y la Universidad Privada. Entonces, la Universidad Nacional te daba alrededor de 30 cupos al año para que puedas estudiar. En la fase 1 lanzaban 10 cupos, en la fase 2 otros 10 y así sucesivamente. Entonces, aquellos alumnos que no entraban en esos 30 cupos para estudiar, tenían, en una carrera, tenían la opción de la privada, pero lamentablemente hay muchos que no cuentan con recursos para poder estudiar en una universidad particular. Sí, Entonces, muchos jóvenes se quedaban sin estudiar. Eso fue la primera, una realidad a nivel nacional, ¿no? No solamente de Tacna. Con respecto al lenguaje inclusivo, quiero hacer una atingencia, porque yo no me gusta definirme como anti algo, pero creo que sí soy una persona que confronta mucho sus ideas con la izquierda caviar. No, no quiero ser nunca anti caviar, quiero ser pro libertades, ¿no? Pero con respecto al lenguaje inclusivo, yo entiendo que a ti te parezca que quizás eso no cambia y que no aminora la violencia, pero también me parece que hay como una especie de reticencia o de celo o de recelo y de demasiada violencia con respecto al tema de cambiar una letra. Si tú me dices que cambiar una letra no soluciona todo, entonces cambiar una letra tampoco se trae abajo todo. Y no es tan difícil conceder en algunas cosas y avanzar en otras. Respecto de Mayra Cuoto, no tengo ni idea de qué va su documental. Supongo que en algún momento tendríamos que preguntar por qué es que ganó este premio, y te doy toda la razón con respecto a que estos premios de cultura están dirigidos más bien a una especie de argolla, que es una argolla que es muy pública y que trabaja directamente pues, de acuerdo a los intereses de, por lo menos, Vizcarra y creo que Sagasti, y que hay que de alguna manera, como tú dices, chocolatear y balancear. O sea, puede haber premios para el diseño, puede haber premios para la artesanía, puede haber para el diseño textil, puede haber premios para un montón de cosas y ayudas, sobre todo que no tengan que ver nada que ver con la ideología política, ¿no? Porque la ayuda se da a todos y se gobierna para todos. Entonces, es exacto. dos mini atingencias tenía que hacer. ¿Cómo llegaste a Podemos? Mira, al igual como te mencioné, yo llegué a Lima y me uní a un grupo de jóvenes que buscábamos cambiar un poco la realidad de Lima, ¿no? O sea, lamentablemente vemos cómo todavía hay brechas, no solamente en el tema de violencia, también hay brechas educativas, hay temas de jóvenes que son afectados por el empleo, y es así como nosotros llegamos al partido en ese entonces a Solidaridad Nacional. Ajá. Eh, en ese entonces Solidaridad era un partido un poco más, ya venían de dos gestiones anteriores, nosotros veníamos de alguna manera de gente provinciana, gente de conos, entonces llegamos a Solidaridad Nacional buscando ese espacio, ¿no? Es así de que yo logré ser regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Hubieron algunas cosas que sí logramos sacar adelante y otras que yo por motivos de estudio quería prepararme más, porque siempre he considerado que las personas deben prepararse para los cargos que van a asumir, ¿no? Es por Ajá. eso de que decidí, logré alcanzar una beca para estudiar un máster en España. Estuve Ajá. un año por allá y cuando regresé, el grupo con el que nosotros trabajábamos estaba luchando por formar Podemos Perú. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues solidaridad, lamentablemente, pues pasaron cosas internas y decidimos nosotros fortalecer Podemos Perú, que es el partido que formamos, un partido que se formó en conos, un partido que se formó de la lucha dirigencial, de gente provinciana, de gente emprendedora. Y la verdad es que estoy muy contenta en Podemos Perú. Es un partido de que hemos recibido muchos ataques, no te lo voy a negar. Nos han dicho populistas, nos han dicho obstruccionistas, nos han dicho un montón de cosas que creo que no se pueden, no voy a repetir por respeto a todas las personas que nos están viendo, pero hasta sin conocernos, Carla, porque yo creo que al menos deberían darnos la oportunidad de que nos conozcan. No somos gente Shadia. improvisada, gente que ya tiene una experiencia en el sector público. Yo tengo 10 años trabajando en el sector público Ajá. sin ninguna sola denuncia. Entonces, es por eso que nosotros en Podemos Perú Hablemos, vemos la luz. imponíamos un poquito más Ya, porque sí, estamos perdiendo nuestros viewers. Escúchame, sí. Podemos Perú, entonces tú dices que es un partido que se formó en base a algunos que se salieron de Solidaridad. Sí, un grupo y otro que se va sumando también a este equipo, a este partido. En Ujú. realidad es un partido que nace en los conos, ¿no? Es un partido que nace de la lucha dirigencial, de gente provinciana, emprendedora, que no encontramos pues en ningún partido la fuerza o la lucha para sacar adelante ciertos temas, ¿no? Y es por eso que yo permanecí en Podemos Perú y la verdad es que estoy muy contenta de estar ahí.
Me parece que dentro de Podemos Perú no hubiera una sola rama, sino que está la rama de este señor de la universidad, ex congresista, y la rama de Urresti. ¿O tú piensas que es un partido cohesionado y nosotros no nos hemos dado cuenta? Mira, en todo partido creo yo, y eso también lo sabes tú, hay grupos, hay eso, pero en realidad somos un partido muy sólido, aunque no lo parezca. Somos un partido que trabaja mucho el tema de jóvenes, hemos tenido mucha acogida con los jóvenes, hemos formado jóvenes, hay jóvenes que durante la época que estuvimos en Solidaridad Nacional ocuparon cargos públicos, se dio la oportunidad a jóvenes, Carla, Sí, cosa que no se veía en claro, yo otros entiendo, partidos. pero están en Podemos. ¿Qué tipo de trabajo hacen desde Podemos? Porque Solidaridad Nacional también es el partido de Porque ahora. Entonces es como que hay... Bueno, ya son los que volvió a ser lo que era antes, volvió a ser lo que era antes. Ajá. Ahorita actualmente seguimos trabajando de la mano con los jóvenes, seguimos haciendo una formación política con los jóvenes, ayudamos a muchos jóvenes que no tienen recursos para que puedan salir adelante, para demostrarles que sí se puede salir adelante, porque aunque no lo creas, también hay muchos jóvenes que cuando los conocemos nos dicen, nosotros no vamos a tener la oportunidad de estar ahí, no, nosotros no vamos a llegar. Entonces también parte por un tema psicológico. Entonces nosotros trabajamos con ellos en brindarles apoyo psicológico, en que vean también de que sí tenemos igualdad, podemos lograr una igualdad de oportunidades, en proyectarnos a tener sueños, en cumplir nuestras metas, porque en realidad es difícil cuando una persona llega de provincia o cuando una persona no cuenta con recursos, proyectarse a querer ser algo más. Ajá. Entonces nosotros trabajamos con ellos porque sí consideramos que debe haber un cambio en la política, que debe ser ese recambio, pero ese recambio generacional con los jóvenes pujantes, con jóvenes que quieran de verdad trabajar por su país, que quieran salir adelante. ¿Qué es lo que te parece que va a traer un recambio generacional a la política? ¿Cuáles son las diferencias con respecto a la política de hoy y la política de mañana que tú propones? Creo que tú también lo estás haciendo con la política de cambio que estás queriendo, el hecho de dialogar. Hace unos días vimos lo que pasó con Adriana y varias candidatas de diferentes partidos pues salieron también a mostrar su apoyo. Entonces creo que más allá del insulto, de atacar, nosotros tenemos que dar el ejemplo de que podemos sustentar cualquier diferencia con ideas, con fundamentos, debatir, porque eso es lo que se va a necesitar en el siguiente Congreso. Uh -huh. Lamentablemente es un congreso que ya va a ser muy fraccionado, van a entrar diferentes Sí, bancadas, total, entonces tenemos que entrar a consenso, porque eso es lo que necesita el país ahora, el país necesita consenso. totalmente. Y no confrontaciones bobas. Y además, como decías tú, primero lo primero, hay que priorizar temas vitales, ¿no? O sea, hay muchos temas, todos los temas son importantes para alguien, pero hay temas que son importantes para muchos. Y hay que empujar ese tipo de temas, como el tema de la salud o la reactivación económica o el desempleo, ¿no? Y en paralelo seguir con los temas de mujeres, de niñas que puedan salir adelante, obstáculos, ¿no? Y poner... Ahora, escucho que tú le das muchísima importancia al factor provinciano y como limeña me pregunto si estamos haciendo algo mal, si ser limeño es malo y ser provinciano tiene un valor extra. No va por ahí. Nosotros, en realidad, las personas que venimos de provincia, lo único que pedimos, digamos, es la igualdad de todos. No es que los limeños estén haciendo algo mal. Nosotros no queremos dividir. Lamentablemente hay algunos políticos, algunos partidos que sí entran a divisiones. Uh -huh. Nosotros no. Nosotros queremos la igualdad de oportunidades. O sea, eso es por lo que apostamos y lo tengo siempre aquí. Porque sí, es un poco, te comento, es un poco difícil. O sea, no solamente aquí en Lima, en provincia también hay bastante competencia. Y ahí, o sea, me gustaría contarte una anécdota de cuál fue el motivo por el cual llegué a Lima. Yo trabajaba en el Poder Judicial en Tacna, en la Corte Superior, porque trabajé desde los 18 años. Uh -huh. Y al momento de que el juez tenía que quedarse tenía que escoger a un asistente, entonces éramos dos. Y al momento de la salida en el almuerzo, una amiga me viene y me dice, oye, te voy a contar el cuento de la vaca, ¿no? Entonces yo he decidido ya no trabajar aquí porque voy a matar la vaca. Y yo le decía, ¿qué? Cuéntame, ¿cómo es eso? Y me dice, no, es que si me quedo acá, me voy a encasillar. Ya. Entonces tengo que matar esta vaca, así como el famoso cuento, ¿no? Uh -huh. Entonces yo agarré y me pensé en lo que ella me había dicho y al día siguiente presento mi renuncia, porque dije, no, yo no me quiero encasillar, no, me había vendido bien la idea, me la había marketeado bien. Ajá. Renuncio y al día siguiente resulta que ella no había renunciado, se había quedado, entonces yo Ah, agarré y dije, bueno, ¿la creíste? me la hizo. Entonces
Sí, me la hizo, se quedó, pero en realidad le fue muy bien ahí. Pero ya yo ahí me di cuenta de que quería algo más, ¿no? O sea, de que en realidad la vida se trata de eso, de ir matando vacas, de no tener miedo a enfrentarse a nuevas cosas, de salir de la zona de confort en la que uno está y Pues, atreverse a luchar por lo que uno quiere, ¿no? ¿mm? Y me vi en Tacna y dije, yo quiero especializarme en algo más, porque mi carrera como soy abogada solamente tenía para estudiar una maestría en ese entonces, ¿no? Derecho Claro. civil o derecho penal, no había más. Entonces, decidí irme a Arequipa y de Arequipa, pues, mi papá es transportista, me subí al tráiler, así yo toda guerrera, toda aventurera, me subí al tráiler y llegué a Lima y en realidad conseguí un trabajo aquí en un estudio, me pagaban el sueldo mínimo, o sea, menos del sueldo mínimo de ese entonces, pero fue en realidad un camino muy bonito. Y si Qué yo le bueno. dijera a la Shadia de hace 15 años atrás que iba a estar aquí o postulando o que iba a ser regidor, te juro que no, es algo que no hubiese creído, ¿no? Me parece muy bien, además que no tengas miedo. Te voy a hacer unas preguntas sobre política. No, no es un test, ¿ah? Solamente son preguntas para contestar. ¿Cuál es la postura política del partido Podemos? ¿Dónde se centra dentro del espectro político? ¿Dónde se sitúa? Nosotros no somos, no vamos ni a la derecha ni a la izquierda, somos un partido que va por el pueblo, un partido que en sí nos consideramos de centro, pero consideramos que los extremos no son buenos. Ya, pero tienen que centrar, o sea, porque de acuerdo a de dónde te centras es bien fácil decir no soy ni uno ni soy lo otro, pero tú tienes que centrarte en que Centro. las personas sepan cuál es tu postura económica y cuál es tu postura en los derechos civiles. No, mira, nosotros somos un partido que, como te repito, nace del pueblo, somos libre mercado, entonces no, discúlpame, no Entonces, somos pro familia, somos un partido pro familia, estamos en contra del aborto, somos un partido, que entonces, dime. conservador de derecha, digo. Sí, sí, conservador, somos pragmáticos. Matrimonio LGTBI, ¿cuál es tu opinión al respecto? No estamos de acuerdo. O sea, nosotros somos, como te repito, un partido que defiende la vida, que defiende la ¿Y el familia. LGTBI mata? Porque tú defiendes la vida y quiero saber si el matrimonio LGTBI mata de No, manera... pero somos un partido que defiende la familia desde su concepción, como bien lo dice el matrimonio, es para las personas que son mujer-hombre, ¿no? Ok, o sea, tú eres una persona religiosa. Sí, yo soy una persona religiosa, estudié en un colegio católico, sí, soy una persona religiosa. Bueno, queda claro para los que me escuchan que yo no estoy de acuerdo con lo que dices, pero no me voy a poner a discutir porque es tu forma de ver las cosas y cada Sí. uno tiene su forma de ver los asuntos. El aborto, ¿cuál es tu opinión? No estoy a favor del aborto. Yo considero que debemos respetar. Ahí sí tengo políticas, pero para tratar el tema de la prevención. Sí, claro. Lamentablemente no son políticas que ahorita se estén llevando de manera adecuada. Nosotros hemos trabajado en la Municipalidad de Lima la prevención del embarazo adolescente, de la mano con dirigentes, con la comunidad. Entonces es un trabajo que en algunos colegios dio muchos resultados y creo que deberíamos seguir en esa línea trabajando en la prevención. O sea, sí estás de acuerdo con la educación sexual en los colegios, que es parte de la prevención. Exacto, la prevención, trabajando en la Perfecto. prevención. Con respecto a la muerte digna de personas que tienen enfermedades terminales que las hacen sufrir, ¿cuál es tu opinión? Mira, hay casos que los utilizan de manera mediática para conseguir ciertos fines. Yo estoy en contra de eso. Yo creo que ahorita la sociedad, así como estamos atravesando una pandemia, una crisis política, una crisis sanitaria, entonces debemos centrarnos en lo que ahorita verdaderamente importa, ¿no? Y Porque dejar lamentablemente que siga sufriendo el resto de su vida mientras nosotros solucionamos los otros no, problemas. no. Lo que pasa es que hay temas que tenemos que priorizar. No digo que no se deba hacer, solamente digo que ahora, en el momento que atraviesa el país, debemos priorizar. Mira, algo que ha pasado durante la pandemia es que tenemos muchas personas, muchísimas personas que han fallecido por COVID, pero Ujú. también tenemos familiares que han fallecido por otras causas. Yo he perdido dos personas muy cercanas por el cáncer y la verdad es que las he perdido de una manera siento tanta impotencia porque las detectaron en una etapa que pudieron ser tratadas, Sí. pero lamentablemente el hospital no les dio cita, la operación la postergaban día a día, mes a mes. Claro. Entonces, cuando uno siente esa impotencia y esa pérdida, lo único que a lo que te aferras es que eso en algún momento cambie. Entonces, sí hay cosas que podemos priorizar, como la atención a estas personas para prevenir el tema del cáncer, otras personas que tienen enfermedades terminales. Creo que debemos atacar. Algo pasó con el audio. Sí, A ver, me a ver. parece que sí.
Ay, ay, ¿Me ay. escuchas? Sí, te escucho. Pero de todas Ay, yo maneras, no te... que digas, Disculpa, Carla, no te escucho bien. hola, ¿los demás me escuchan? Hola. Se fue el audio. Las personas que nos están viendo, ¿me pueden preguntar si, me pueden decir si me escuchan? ¿Ya, Nadia? No te escucho. Voy a salir y volver a entrar porque no te escucho. Ok, perfecto. Mientras Shadia vuelve a entrar, no, dice Lorena, claro que sí me escuchas. Pues, ¿cómo vas a contestar no si has contestado mi pregunta, Taku? Mientras Shadia vuelve, yo quiero comentar que hay una tendencia política que es, no, eso no debería ser prioridad, pero sí debería ser prioridad esta otra cosa. Y a mí me parece que hay un montón de cosas que se pueden ver al mismo tiempo. No es prioridad, pues, hacer una constituyente el día de hoy, pero el tema de la muerte digna, por ejemplo, a mí sí me parece que es un tema válido y que por lo menos debe discutirse, porque digamos, hay gente a la cual le duele más el cáncer y a otras personas les duelen más enfermedades terminales que tienen y con las que tienen que vivir, como para que alguien venga y te diga, ¿sabes qué? En este momento tu caso no nos interesa tanto porque queremos más esta otra enfermedad y entonces tú te quedas ahí en stand-by sufriendo enormes dolores. Eso a mí, por ejemplo, no me parece. Pero bueno, como digo, ahorita entra Shadia y lo que sí me parece es... Espérate, Shadia. Lo que sí me parece importante es poder sentarse frente a frente dos personas que tienen puntos de vista tan disímiles y poder discutirlos y que además poder conversar al respecto. Entonces, a lo que voy es, no salimos a pelear con Shadia. A ver, Gabriel, dice, sí, pero enfoque de género en la currícula. Es una pregunta, Gabriel. Gabriel está metiendo sus preguntas. ¿Le estás preguntando a Shadia o me está preguntando a mí? Supongo que es a Shadia, ¿no? Hola, ¿ya me escuchas? Sí, claro, Shadia, enfoque de género en la currícula. ¿Estás a favor o en contra? Estoy en contra del enfoque de género. Como te dije, creo que debemos instalar una política preventiva, a lo que no estamos acostumbrados. Debemos enseñar educación sexual, pero en realidad el tema de meterle a los niños muchos conceptos cuando están en inicial o en primaria, creo que debemos tener mucho cuidado ahí con lo que les enseñan a los niños. O sea, obviamente hay temas que tenemos que enseñar como el respeto, la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la no violencia, a ningún tipo de violencia, porque durante la Claro, pandemia hemos visto que ha habido violencias a las personas con discapacidad, que no se ha tocado ese tema, pero sin embargo las personas con discapacidad sufren mucha violencia. por Nuestras supuesto. personas adultas mayores también sufren mucha violencia, Carla. Durante la pandemia hemos visto cómo incluso hay hijos que desalojaron a sus propios padres de sus casas. Entonces, no es posible. Muchas personas adultas mayores, desde el régimen de Vizcarra, que él decidió que los adultos mayores ya no deben salir, o sea, cancelas tu vida ya porque Vizcarra quiere, y como no le conviene que te contagies o no quiere que estés en peligro, entonces tú, adulto mayor, dejas de chambear, te quedas metido en tu casa para que tus hijos sean buenos y te traten bien, o sean malos y te maltraten adentro de la casa porque no les sirves para nada. Entonces, hay un maltrato permanente al adulto mayor, permanente, Shadia, y eso se ve hasta en política, porque hay mucho de los jóvenes tenemos que entrar y entonces los viejos a la tumba, que es, o sea, que estás con eso, no tú, sino que están los jóvenes con eso haciendo que la política, por ejemplo, o la carrera política no sirve para nada, no valga los años de chamba, cuando en realidad, mientras más años Exacto. un tema, conoces mucho más. Y los adultos mayores, no solo en la política, sino en un montón de campos, tienen un montón de conocimiento. Por ejemplo, yo siempre digo, y el otro día hemos hablado con otra candidata que de repente conoces, Elizabeth Sea, ella hablaba mucho de las personas con habilidades especiales y los discapacitados. Pero los adultos mayores son un nicho gigante, porque son que la sociedad les ha dicho 65, 70 casa. Y son a la sociedad, personas que necesitan, que muchas veces tienen como ni una pensión, bono, nada, y que tienen que estar ahí metidos en casa, podríamos educarlos vía, Exacto. escúchame, vía online. Los adultos mayores ya saben, gracias a la pandemia, los que tienen accesibilidad, pueden ingresar a Internet y educarse en temas como, por ejemplo, cómo contestar correos de asistencia al cliente,
cómo tratar con clientes de tiendas, de Ripley, de Saga, cómo tratar con las quejas, cómo... Hay un montón de cosas que podemos hacer por los adultos mayores y que por alguna extraña razón no estamos haciendo y los estamos condenando a vivir 20 años, de repente, entre que se jubilan y mueren, quizás 30, haciendo absolutamente nada y como seres inservibles, sobre pretexto de que descansen. Y es que la sociedad se está deshaciendo de ellos y es tristísimo. Mira, nosotros, como bien sabes, soy jefa de un gobierno regional. Trabajamos mucho con los adultos mayores durante la pandemia. Ahora, los adultos mayores, nosotros queríamos capacitarlos, recibieron charlas, querían hacer ellos mismos sus talleres de baile, sus talleres de música, muchas cosas. Pero también aquí en Lima, y es importante señalar, Carla, que por más que quisiéramos llegar a todos los adultos mayores, no se puede porque también tenemos el problema de conexión a Internet. Entonces, ahí viene también otra de nuestras propuestas, que es Internet para todos, porque sí podemos mejorar la conexión a Internet. Lamentablemente, sin alejarnos mucho del centro, en el RIMAC, donde he vivido tantos años al pie del Cerro San Cristóbal, tú vas ahora y no tienes Internet. O sea, definitivamente cuando entro ahí me desconecto absolutamente porque no llega la señal. Ajá. Entonces, eso es algo que también tenemos que trabajar y se puede trabajar desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque ahí tenemos un fondo en telecomunicaciones que podemos trabajar. Cuéntame Entonces, un poco el camino. nosotros proponemos elevar el porcentaje porque actualmente las empresas en ese rubro destinan un 1%. Ajá. Podemos elevar ese porcentaje a un 2%. Eso no generaría un gasto adicional al Estado y podríamos trabajar para mejorar la conexión o incluso en las zonas donde actualmente no hay conexión a Internet, tengan conexión a Internet. Esa es la propuesta que quiero llevar al Congreso porque creo que ahora, como tú bien lo has mencionado, todo ha virado al tema virtual. No solamente para enseñar a nuestros adultos mayores, sino también para nuestros niños. Me he encontrado con niños en nuestras visitas que me han dicho que han tenido que dejar el colegio el año pasado porque su mamá no conseguía cupo. O sea, ¿cómo un niño no va a estudiar porque no tiene un cupo para poder hacerlo? Eso es algo No, que no podemos permitir. no se ha preparado, cómo el gobierno no se ha preparado durante todo el tiempo que pasó entre el año pasado y el comienzo de ese año para terminar de hacer Aprendo en Casa, para mejorar la conectividad, para darles las tablets. Y entonces hay un montón de chicos que están en su casa y que están perdiendo años de estudio porque no tienen acceso a Internet, ni los contenidos de la televisión no les llegan y realmente hay una especie de dejadez, como si los años de uno no valieran para nada, ¿no? Como si los chiquitos, como si su infancia fuera a durar para siempre y no fuera que van retrasándose y van perdiendo oportunidades. Mira, incluso, y aquí me gustaría leerte una data, 174.000 estudiantes dejaron la universidad en el 2020. 174.000, o sea, no es una cifra pequeña. Entonces, hay emprendimientos que han nacido por la necesidad también que tienen algunos jóvenes de encontrar algún recurso para poder pagar sus estudios. Ahora, dentro de las políticas que plantea Podemos Perú, también está el retorno para que las personas adultas mayores puedan estudiar y regresar a la universidad. Mi mamá ingresó a la San Marcos, pero porque me tuvo a mí, obviamente tuvo que dejar su carrera, tuvo que viajar a Tacna. Entonces, ella ahorita se conecta muy bien, maneja muy bien el tema de redes, y a mí me gustaría que ella continúe sus estudios. Y qué Claro, mejor hacerlo en una plataforma virtual. Entonces, eso es algo que también nosotros tenemos que hacer. Ella ya también es adulta, o sea, no es tan joven tampoco, pero claro. en realidad es algo que si lo tenemos cerca, podemos mejorar, ¿no? Ella vive en Breña, la verdad es que ahí sí hay buena conexión, pero lo que yo quiero hacer es Mira, mejorar la conectividad. mi mamá también dejó la universidad porque yo nací, o sea, no dejó la universidad porque yo nací, dejó la universidad porque se casó y se fue a vivir a España y cuando volvió, ya separada, empezó a estudiar de nuevo en la universidad, iba a clases conmigo, o sea, yo me acuerdo que mis primeros estudios antes de ir al nido fueron de educación en la católica y de ahí por X razones terminó su bachillerato, pero recién presentó su tesis hace no sé, 10 años y yo fui a ver a mi mamá sustentar su tesis con todo el orgullo del mundo. No sé cómo habrá sido el periodo en el que estuvo tratando de ir a clases y tuvo que hacer un periodo de actualización, pero me pareció a mí fascinante que tipo 60 años vuelva a la universidad para terminar algo que a lo largo de la vida no se le había permitido terminar. Pero más allá de volver físicamente, pueden volver online y no necesariamente Exacto. online porque, digamos, hay una especie de privilegio en la educación
universitaria, pero hay tantas cosas técnicas que pueden hacer nuestros adultos mayores que se han dedicado de repente a otra cosa a lo largo de la vida, pero y los estamos dejando. Y mira que en la historia del Perú ya hubo un candidato que hablaba de los viejitos, se llamaba Javier Barrón, era del PPC, y él llegó al Congreso con el eslogan de los viejitos, porque los viejitos ya votan y no tienen un Puta. imbéciles, son mucho más sapos que muchísimos jóvenes. Entonces ellos están esperando que alguien los represente, que alguien diga, oye, a partir de los 60 no estás muerto, ¿no? Sí. O sea, porque la edad madura es uno de los estadios más largos de la vida del ser humano, porque todo el mundo habla de la infancia, la juventud, la adultez, pero la edad madura, la adultez mayor, es larguísima y algo tenemos que hacer con ellos, porque son personas que si no están condenadas a estar encerradas en una casa. Me gusta mucho, deberías en estos últimos días tocar más el tema de los adultos mayores, que es un tema que muy poca gente toca, ¿no? Mira, el tema de adultos mayores es algo que sí lo estamos tocando, quizás no ha tenido la repercusión que hubiésemos querido. Mi abuela es presidenta de un comedor popular muchísimos Ujú. años, o sea, por más que durante la pandemia hemos querido que se quede en la casa, ella no, ella ha sacado la olla, a veces cuando no podía atender en el comedor, cocinaba dentro de la casa y sacaba la olla y la dejaba afuera y la dejaba en tuppers para que pudieran llevarla a las personas que no tenían que comer, pero es quitarle a ella eso, Carla, es prácticamente matarla en vida. Claro. Entonces, mi abuelo es una persona también, lamentablemente le dio COVID, lo logró superar, Ay, pero tiene bueno, tantas energías que encerrarlos no. Entonces, mi abuela ahorita sigue atendiendo en el comedor, con todas las protecciones que necesita, pero sigue ayudando, sigue caminando, sigue convocando. A veces cuando las personas no pueden bajar al comedor, ella sube. Entonces, sí vivimos nosotros en carne propia lo que es tener a nuestros abuelos y que tengan todavía toda la energía. Y son los que están esperando ya quiero que sea 11 y son los primeros en ir a votar, en que se alistan, en que eso, porque máximo, los abuelos, las personas que nos están viendo y tienen a sus abuelos, apachúrrenlos, bueno, ahorita no, pero apachúrrenlos psicológicamente todo lo que puedan, porque cuando ya no hay, ahí dices, carajo, qué chéveres eran mis abuelos. Totalmente. sí, Ya, no, vamos mi abuela hasta ahora. a la migración venezolana. Dime, no te escuché bien, perdón. Otro tema, te digo, migración venezolana. ¿Cuál es tu punto de vista? Porque, por ejemplo, Salaverry y el partido Salaverry quiere votar a los venezolanos, los maltrata, juega con la xenofobia, juega con los prejuicios. ¿Cuál es tu forma de ver este tema de la migración venezolana y algún nivel de delincuencia que ha venido con esta migración? Mira, nosotros no estamos en contra de ningún tipo de migración, pero algo que sí ha mencionado no solamente nuestro candidato, sino también la congresista Cabrera, que es parte de la bancada Podemos Perú, Uh es -huh, que todo aquel que cometa actos delictivos debe ser expulsado del país. uh Pero -huh. eso es cuando hablamos de delincuencia, porque también sabemos que hay venezolanos, hay colombianos, hay españoles, hay chilenos Peruanos. Claro. que están aquí trabajando, entonces tampoco podemos meter a todos en el mismo saco. A mí me pareció mal lo que hizo Salaverry, me pareció mal, eso es algo que critiqué, porque tú estás ahí fomentando no solamente el odio hacia los venezolanos, sino también estás poniendo la delincuencia como que es una actuación, como que es una payasada, y en realidad ahorita la delincuencia se está desbordando en nuestro país. Entonces, Es impresionante, todos los días en las noticias es chico salió a jugar fútbol, le metieron 9 balazos, señora fue a no sé qué, y la verdad es que nos estamos volviendo absolutamente insensibles con respecto a eso. A mí lo que más me preocupa es cuando me levanto tempranito, prendo la tele para ver el noticiero y veo en el Twitter a ver si la gente comenta, no solamente está el COVID, sino que nos estamos matando a balazos en la calle y nadie comenta, es como una realidad que sucediera en la tele o solamente en barrios y que no llega a los generadores de opinión del Twitter y que no llega a los influencers y que no llega a nadie, pero yo no sé estadísticamente cómo será, Shadia, pero todos los días, no sé, en la mañana son por lo menos 15 muertos a balazos de una ola de violencia que no cesa y que el COVID no ha podido frenar ni siquiera. Y nadie sabe qué está haciendo la gente. sí, esto es algo, mira, en mi trabajo, antes de salir de licencia, el mismo día llegaron dos chicos que habían sido agredidos antes de salir de su casa. Uno llegó con arañones y con el polo roto. Dos. ¿Ya? Entonces, y sentaron su denuncia,
pero lamentablemente la denuncia pues queda ahí a veces porque tampoco tenemos, la policía ahorita estaba encargándose de que todos se quedaran en su casa, de hacer respetar las reglas COVID, y han dejado un poco que la inseguridad crezca, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inseguridad y salió Salaverry a hacer este show, uno que lo vive en carne propia siente tanta impotencia de que un candidato a la presidencia tome de esa, o sea, ni siquiera se le puede decir, ni seriedad le da al asunto. Entonces, ¿qué podemos esperar? Entonces, eso es algo que sí indigna mucho porque, como tú bien lo dices, no solamente como jóvenes, sino también las personas mayores, valoramos mucho la experiencia y consideramos que este Congreso para combatir esta pandemia, para salir adelante de esta crisis económica, tiene que ser un Congreso que sea preparado, que sepa qué es lo que va a ir a hacer al Congreso. Ya no estamos para improvisaciones. Entonces, eso es lo que nosotros esperamos. Shadia, ¿las vacunas privadas o públicas? ¿O privadas y públicas? Privadas y públicas. Mira cómo estamos. O sea, creo que se debería abrir a todos aquellos que puedan importar. No lucrar, porque no estamos hablando de lucro como se ha visto. Incluso Podemos Perú fue uno de los que sacó adelante el proyecto de ley para que no haya estos monopolios, para que no se lucre con las vacunas. Nosotros estamos en contra de eso. Incluso hoy día, ayer salió en las noticias cómo un enfermero estaba pidiendo 1.000 soles por una cama UCI y eso es parte del sector público. Entonces, yo creo que no se debe lucrar en la salud ni en el sector público ni en el sector privado. Entonces, si podemos trabajar de la mano y llegar a más personas, pues hay que hacerlo. Se supone que como ustedes llevan a Urresti, que ha sido militar y que ha sido jefe de seguridad en Los Olivos, y en Los Olivos era, ¿no? Y que es un experto en seguridad, ustedes como partido deberían tener la mayor cantidad de propuestas en temas de seguridad ciudadana. ¿Nos puedes contar Sí, todo eso? una de las principales propuestas, que también se trata de fortalecer la policía, es devolver la investigación a la policía, porque lamentablemente en la fiscalía no ha funcionado muy bien. Entonces tenemos que darle todas las herramientas a nuestra policía para luchar contra la delincuencia. Particularmente yo llevo una bandera para luchar contra la violencia hacia la mujer e integrantes del grupo familiar, fortaleciendo también la policía. ¿Por qué? Porque cuando las mujeres van a denunciar, Carla, a la policía, durante la pandemia les dijeron que regresen a sus casas con sus agresores. Y Claro. en el Callao se cometió el primer feminicidio. Cuando hablamos de violencia también hablamos de tener seguridad dentro del hogar. Entonces, quiero ir con esa bandera de fortalecer la policía para capacitarla, para que trabaje de la mano con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, con el Ministerio de la Mujer, cosa que no se da. Lamentablemente la ley a veces es letra muerta. Entonces, tenemos que organizar una sola política transversal para poder combatir esta violencia, ¿no? Eso es lo que yo quiero trabajar en el Congreso sobre el tema de seguridad, porque las mujeres también tenemos que sentirnos seguras. Otra de las cosas también que quiero llevar es la seguridad en el transporte público, porque a Ajá. veces en el transporte público hay mujeres que han sido acosadas, hay personas que han sufrido robos, y cuando atrapan a estas personas resulta que tienen antecedentes o están requisitoriados. Entonces, en el Congreso funcionó muy bien la terminal de requisitorias. Entonces, podemos fortalecer en paraderos del Metropolitano y del tren eléctrico terminales de requisitorias, porque estos delincuentes también se transportan. Se transportan a veces en el Metropolitano, en el tren eléctrico, en un bus. Entonces, tenemos que garantizar la seguridad y fortalecer a nuestra policía. Ujú. Cambio de constitución, ¿estás en contra? Sí, no creo que sea, como tú bien lo mencionaste hace un rato, hay temas que sí tenemos que mejorar. Perú ahorita está en una lucha por reformar el sistema de pensiones. En temas así sí hay cosas que tenemos que cambiar, pero hacer el cambio de toda la constitución, yo no estoy de acuerdo. Sí, claro, bueno, va a tomar un montón de tiempo. En algún momento llegará, pero no será ahora. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la campaña? ¿Qué es lo más difícil que has visto? Lo más difícil yo creo que han sido los ataques, porque lamentablemente, y no solamente me pongo en papel de mujer, porque muchas veces también me dicen, los hombres también lo vivimos, pero creo que a nosotras a veces nos atacan más. Es muy difícil hacer política para una mujer todavía. Ujú. Eso ha sido para mí lo más difícil, porque hay gente que no me conoce y sin embargo me ataca de improvisada, me ataca de corrupta cuando no lo soy, me Ah, ataca de un montón de cosas cuando en realidad me he preparado, o sea, me he preparado 10 años para postular, he sido regidora, tengo experiencia municipal, soy jefa de un gobierno regional, he trabajado casi 8 años en el Congreso y solamente el 6% de candidatos tiene experiencia en temas legislativos. bienvenida Entonces, a la película de la política para las mujeres. Y siempre vas a tener que demostrar que eres 5 veces más eficiente que un hombre
Y además vas a tener que peinarte más porque si estás despeinada eres fea y también te van a creer fea y van a criticar tu ropa y van a criticar si tienes hijos o no tienes hijos y van a criticar todo lo que hagas porque ese es el camino que una mujer tiene que seguir para sobresalir en una sociedad retrógrada como la nuestra hasta el día de hoy, lamentablemente. Y ya ves, por ejemplo, lo que acaba de pasar con Adriana, que hablamos hace un ratito del tema, Mm. alguien salga y te insulte y que te diga pituquita y que quiera bajar tu valor solamente por prejuicios y de dónde cree el Señor que eres o cómo ha sido tu vida. Por ejemplo, en medio de la política, el afecto, eso es algo que a mí que me alucina, porque yo hablaba la otra vez no con Adriana, sino con el chico Cabero, ¿no? Que es claramente un chico pituco, un chico privilegiado en el Perú, y yo también soy una pituca en el Perú, porque no es tan difícil serlo en un país donde hay tanta injusticia y tanta diferencia social. Y entonces tú tienes privilegios porque en mi caso, porque mi mamá se esforzó por mandarme al colegio ficho, que hablan en inglés y porque no sé qué, y luego en adelante yo me hice mi vida. La chica Tudela también tuvo papás que la mandaron a un colegio bacán y eso la pone unos escalones más arriba que cualquier niña en el Perú, pues el camino ya está más aplanado. Pero si tú usas tu privilegio para hacer el bien social y si usas tu privilegio y todo lo que aprendiste gracias al privilegio que te dieron tus padres o la sociedad para servir al Perú, es un privilegio bien dado y que Dios te lo bendiga, pues, ¿no? Entonces, cuando veo a Andrés Hurtado decir esa pituca, queriendo generar un odio horrible contra una candidata, sepa Dios por qué. Ninguno de nosotros sabrá nunca qué pasó tras bambalinas pero estoy segura de que eso no hubiera pasado con un hombre. Y estaba ahí Alejandro, que es de su propio partido, o sea, de verdad, o sea, eso también a mí como tú lo mencionas, más allá de que sea Adriana, de los privilegios que pueda tener y todo lo demás, el hecho de que un hombre utilice todo el poder mediático que tiene para atacar a una candidata que ni siquiera estaba presente como para defenderse y no le dé el espacio, eso de por sí está mal. Entonces, como tú lo dices, no sabemos. Y que su candidato a la presidencia no sea capaz de, estando presente, decirle, oye, ¿sabes qué cosa? Porque lo que estás haciendo es malo y estás afectando a una chica que se está sacando la mugre, me parece tan o peor que a mí, lamentablemente, me parece terrible que un señor que debería ser una figura de liderazgo y que debería defender a sus candidatos, se haya quedado sentado ahí como un sonso y que le haya importado un pepino ella. Todo esto se va a solucionar, Shadia, antes de las elecciones, te lo aseguro. Pero Sí. el episodio tiene que quedar en nuestras retinas, porque son las cosas que, como tú dices, nos pasan a las mujeres en la política y que todo el rato estamos sometidas a injusticias y hay gente que está mirando eso y que no hace nada, como el candidato de Soto. Hay mucha gente hablando de Urresti, y yo quiero decirles a las personas que están hablando de Urresti que él tampoco es santo de devoción, pero para algo sirve, las elecciones son 3 distintas elecciones, señores. El 11 vamos a ir a votar por presidente de la República o presidenta, y por Congreso de la República y por Parlamento Andino, que nadie sabe por quién diablos votar y marcarán solamente un símbolo porque no conocemos a nadie. Pero en el caso de Shadia, por ejemplo, si te interesa la defensa de Shadia, de los adultos mayores, la defensa de Shadia de las mujeres, tú puedes votar perfectamente por ella y por otra persona de Podemos en la lista congresal. Y votar por otro partido, si perdón que haga este cruce, pero votar por otro partido a la presidencia. Pero sí puedes votar por ella sin que tu voto sea inválido por ella y por alguien más de Podemos. Entonces piénsenlo y no mezclen necesariamente temas que no tienen nada que ver si tú son, como digo, 3 elecciones distintas y tu voto no se invalida. No, yo de verdad, Carla, te agradezco mucho. Cuando nosotros hemos lanzado la campaña Primero lo Primero, no queremos excluir a nadie, sino que a veces en la experiencia que tenemos, atendemos a grupos también minoritarios, pero cuando ellas vienen, por ejemplo, no me piden a mí, señorita, quiero el matrimonio igualitario. Vienen y me dicen, no cuento con acceso al agua potable. Vienen y me dicen, he perdido mi trabajo. Entonces, mi lucha en realidad con Primero lo Primero es que las juntas vecinales, por ejemplo, tengan acceso. Lamentablemente los niños actualmente trepan cerros para llegar a sus casas. Entonces, el 98% de vías no son pavimentadas en Lima. 1 de cada 3 hogares peruanos no cuentan con agua potable. Y lamentablemente la pobreza, el acceso al agua potable, el hecho de no tener vías, no discrimina en el tema de género.
El hecho Ujú. de que el 70% de los colegios públicos no cuente con acceso a Internet, eso es algo que también queremos cambiar. Eso tampoco es un tema de género. Entonces, es por eso de que yo quiero practicar una política de primero lo primero, pero que involucre a todos, o sea, sin discriminación alguna. Entonces, a eso es a lo que yo me enfoco, en que todas las personas tengamos las mismas oportunidades sin importar la diferencia que podamos tener, en que algunos creen en el matrimonio igualitario, en otros quieren otro tipo de cosas, pero en realidad tenemos que garantizar ahorita los servicios básicos, garantizar que tengan acceso a una salud, que tengan acceso a educación. Es por lo que he luchado tantos años, porque lo he vivido en carne propia, Carla, y tú no sabes lo difícil que es que ver a tu padre luchando, he visto a mi papá pararse frente a un ministerio, hacer huelga de hambre, encadenarse por sus derechos, y a veces la autoridad ni siquiera salía a recibirlo. O Ujú. sea, ni siquiera eso. Entonces eso es ¿Cómo algo vas que, tú cuando seas autoridad para poder interactuar con personas como tu papá cuando quería hablar con el ministro? ¿Cómo vas a, de alguna manera, estar siempre en contacto con tus votantes y con la ciudadanía? mira, yo como te menciono, he sido regidora, actualmente soy jefa, y siempre he mantenido una política de puertas abiertas, porque nosotros estamos como servidores públicos, estamos ahí para servir a la población. Nosotros tenemos un cargo y nos debemos a la población. Por ejemplo, yo estoy en contra de que los congresistas citen a la gente a sus oficinas. O sea, así como buscaste el voto en campo y te paseaste por todos los cerros, pues igual cuando estés en ejercicio de tus funciones tienes que ir al campo y trabajar con ellos ahí, porque el hecho de que se trasladen también de un lugar hasta el Congreso, que hagan la cola, tenerlos ahí, también es un tema que genera gasto para ellos. Entonces tenemos que pensar también en las personas que nos llevaron al cargo que ocupamos. Y cada Ujú. decisión que tomamos desde el puesto que tenemos que ver cuál es su valor público. O sea, porque cada decisión que tome siendo funcionario, siendo autoridad o estando en atención, pues tiene una repercusión hacia afuera. Es por eso de que lo tengo tan metido, porque lo he vivido desde pequeña, he sufrido la indiferencia de las autoridades, mi familia está en una lucha de muchos años, Ujú. entonces, que no le desearía eso a nadie, y es por eso que no se lo hago a nadie. Entonces, he trabajado así, y el equipo que hemos logrado formar es un equipo que en realidad se faja, es un equipo que en realidad camina, que no estamos ahora solamente en campaña y estamos recorriendo los cerros por campaña, sino tenemos años trabajando en esta lucha. ¿Te Y vas a nos hemos... Podemos? Dime. ¿Te vas a quedar en Podemos? Sí, planeo quedarme en Podemos porque quiero continuar esta lucha y quiero seguir, sacar adelante las propuestas que tenemos. Quiero lograr que las personas cuenten con acceso al agua potable, que cuenten con una buena educación. Así que si mientras Podemos me permita continuar con esa lucha, me voy a quedar ahí. Para las personas que nos están escuchando, ¿has hecho campaña junto con algún candidato o candidata de Podemos? ¿Vas en dupla con alguien? ¿Los recomendarías a alguien? Mira, dentro de Podemos hay varios. Podemos no sol- Me gustaría que revisen la lista porque a veces cuando dicen Podemos lleva pura gente improvisada. Pero No, dime, Podemos también ya, tiene. estamos acá, no nos mandes a revisar. Tienes que mandar. Hay un candidato joven, es el más joven de la lista, también es el número 29. Me gusta su entusiasmo, su juventud. No he hecho dupla con nadie porque Ajá. lamentablemente por esto de la pandemia a veces he preferido caminar sola, pero en realidad sí me parece que debemos también impulsar no solamente a personas que quieran entrar a hacer un cambio. Me gusta la emoción, eso que le ponen, porque en realidad entran con ganas de hacer un cambio así fuerte, fuerte. Entonces, eso me gusta de Lo Podemos, ¿no? importante es hacer un cambio y no dejar que la política te cambie, ¿ah? Y eso es una Exacto. tranca. Algo Pero que también es muy importante. tú eres número, Dime. ¿cuál es tu número? Yo soy el número 10. Número 10 de Podemos. Y entonces, si en el cuadradito al lado tú dices que el 19, por ejemplo, 10 El y 19. 29, él es el 29. Ya. Pero sí, algo que has mencionado muy importante es que la política no nos debe cambiar. Y nosotros cuando asumimos un cargo debemos entender que es pasajero, entonces que Claro, tiene un fin. Entonces no puedes elevarte así, o como lo sé, porque después lamentablemente he trabajado en el Congreso, he visto cómo hay algunos que se horrible. endiosan y después No, no. Entonces, en el Congreso ya son reyes, por ejemplo. En el Congreso ya son reyes y fichazos y todas las chicas de peluquería y bien al taco, que se nota que no han caminado en la tierra nunca más y solamente para la campaña. Y entonces hay que cambiar esa imagen que tiene la gente del Congreso porque al final no es representativo el día que tú llegas y te conviertes pues en una especie de rey o de marqués o de duquesa, ¿no? Y la gente empieza a agarrarte pica. ¿Y qué pasa? Le agarran pica al Congreso.
Y pasa lo que pasó con Vizcarra, que el tipo va y da un golpe y cierra un congreso inconstitucionalmente y el populorum le da la razón porque se han dejado llevar por una imagen mala. Entonces, los congresistas tienen la tarea importantísima de volver a reconectar con la gente y que la gente vuelva a valorar la importancia del Congreso de la República dentro del equilibrio de poderes en el Perú. Y eso es vital, porque si no, cualquier idiota que venga va a cerrar el Congreso de nuevo. Y eso es muy Sí. peligroso. Esa es una labor que tenemos todas las personas que vamos a llegar al Congreso, porque tenemos que devolverle la confianza a la población de que las personas por las que votaron cumplan con sus promesas. O sea, nosotros tampoco vamos a prometer cosas que no podemos cumplir. O sea, tenemos que llegar y inmediatamente ponernos a trabajar, buscar consensos y sacar adelante los proyectos que vamos a llevar. Por ese lado, sí, si se atreven a votar por mí, a confiar en mí, no los voy a decepcionar. Tengo 10 años y no le he fallado a nadie, no cuento con ninguna denuncia, soy el número 10, y así que muchas 10. gracias, Carlos, ¿verdad? Tata Valdés, con el número 10, va por Podemos y si puedes votar por ella, a la hora que vayas a votar te van a poner el encuadre para Congreso y tú marcas Podemos, el símbolo es una P, y pones La la 10. Y si quieres, pones otro número al costado, pero si no pones ninguno, igual ya votaste por Shadia y puedes votar para el Parlamento andino, para el país por el partido que quieras, y para la presidencia, ya sea por Urresti o por el candidato que quieras. Es importante que sepas que eso no invalida tu voto, solamente invalida el voto si tratas de votar por dos congresistas de distintos partidos. Eso no debes hacer nunca porque tu voto se anula inmediatamente, sale como viciado y voto sonso y fuiste por gusto. Y es muy importante que votes bien. Shadia nos ha expuesto lo que ella quiere. Voy a dejar el video aquí. Ella es número 10 de Podemos. Lo voy a repetir como 100 veces para que la gente... Muchas gracias, de verdad. Creo que todos al final buscamos lo mismo, salir juntos de esta crisis. Yo quiero pensar que este 11 de abril vayamos con la convicción y con la visión de país que queremos lograr, ¿no? Sí creo que podemos hacer un cambio real. He visto también candidatas de otros partidos que buscan lo mismo y espero que de verdad voten este 11 de abril porque lamentablemente hay algunas personas que dicen, no, voy a votar para presidente y no para el Congreso. Te cuento que de todas maneras vamos a tener un congreso, así que mejor que sea un congreso que te represente. Sí, Así que anímense. hay mucha responsabilidad de parte de nosotros, o sea, esa cosa de a mí no me importa y bueno, si tienes mucho miedo del COVID, yo entiendo que no votes. Lamentablemente va a haber muchísimo ausentismo, pero las personas que sí creen y que van a ir a votar para presidente o para parlamento andino, voten al Congreso porque en verdad es muy importante el equilibrio de poderes y es muy importante ahora, por ejemplo, cuando hablan de las encuestas y veo que el escano va arriba, bueno, lo bajan, lo suben y que tiene una gran mayoría en el Congreso. Señores, por favor, crucen su voto. El presidente no debe tener una gran mayoría en el Congreso. Tiene que ser un parlamento balanceado, que le haga el pare, porque si no le hacen el pare volvemos a tener un Vizcarra y volvemos a tener un gobierno horrible que no represente a nadie y que solamente nos enteremos cuando se fueron de todo lo mal que hicieron. Entonces, oye, por supuesto, Vizcarra, ¿tú hubieras votado por la vacancia de Vizcarra? Sí, o sea, creo que después de todo lo que se ha descubierto está bien vacado. Aparte deberían inhabilitarlo porque creo que ya sobrepasó todo cinismo político Bueno, sí, y, hoy día ha presentado ¿cómo se llama? Un recurso de amparo para que el Congreso no lo pueda inhabilitar. Mira tú, qué bien valiente. sinvergüenza, bien sinvergüenza. Después de lo que él hizo con el Congreso, que obstruccionista, lo cierro, lo disuelvo, y todo el show, y después renuncio, ya no voy a defenderme. Mira todo lo que está haciendo para que no lo investiguen, y en realidad eso es lo que ha buscado todo el tiempo, que no se le investigue, cuando es función del Congreso también la fiscalización. Por supuesto. Entonces, él ha satanizado la fiscalización, es por eso que tanta cólera le han agarrado al Congreso. Pero bueno, esperemos que de verdad salga a la luz porque merecemos transparencia, todo el país merece saber la verdad, sobre todo en esta época que estamos atravesando. Bueno, Shadia, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. En algunos momentos tú sabes que tengo que dar mi opinión, pero me encanta haber conversado contigo. Te deseo toda la suerte del mundo. Y ella es Shadia Valdés, número 10 de Podemos. Si quieres votar por ella, marcas la P en congresista y el número 10. Te agradezco un montón. Seguramente en algún momento nos vamos a conocer y te Así deseo es, muchas gracias. el 11 de abril, Shadia. Gracias, Carla. Realmente es muy importante que entre mujeres también nos demos espacio y seamos también
luz para otras mujeres que quieran incursionar en política, ¿no? Entonces, eso es lo que también quiero seguir trabajando, independientemente del resultado de la campaña. Yo voy a seguir trabajando por empoderar a más mujeres y que seamos muchísimas más. Muchísimas gracias. Besos, muchas gracias, Shadia. Gracias a todos los que se han conectado hoy día. Takaya Blue está en plan El Apre Nunca Muere. Te mando muchos besos. Te agradezco muchísimo que hayas estado. A Pico, que ha estado. Durán de Eliana. A todos los que han estado hoy día, les agradezco mucho. Muy simpática, Shadia. En realidad, en este pequeño ciclo de entrevistas he conocido candidatos muy chéveres y tengo una gran esperanza de que el Congreso de la República, lugar al que no iré esta vez, va a estar lleno de gente muy bacán y que van a sacar adelante de nuevo la imagen del Congreso y la institucionalidad en este país tan golpeado, donde la institucionalidad ha sido tan machacada, metida en un batán y hecha polvo. Vamos a sacar adelante de nuevo el Congreso, la gente va a volver a creer y por favor, si no los veo antes de las elecciones, voten a favor de alguien. No es tan difícil, no voten en contra de las personas. Les dejo un beso gigante. Gracias. ¡Chao!